El irlandés Edmund Burke. En el club presidido por Samuel Johnson ocupaba el lugar destacado del irlandés Edmund Burke. Era muy estimado por el alcance y solidez de sus conocimientos y por la elegancia y riqueza de su conversación. La historia considera a Edmund Burke, amigo de Johnson, como uno de los mayores pensadores políticos que haya tenido Inglaterra. Tanto es así que en la actualidad sus obras se leen con provecho, ya que sus ideas persisten con vivacidad. Burke desempeñó papel destacado de 1760 a 1770 en la lucha por las libertades inglesas en peligro. Se convirtió en filósofo de los liberales, de los Wright de tendencia Rockingham, en el autor que sistematizaba ideales y aspiraciones en una prosa que se hizo clásica. Burke constituyó una figura primordial en la Inglaterra de su tiempo y en sus últimos años el gran político alcanzó importancia a nivel europeo. Este irlandés nació en 1729. Entre 1750 y 1755 fue a Londres para estudiar Derecho, pero esta disciplina lo atraía muy poco. Para subvenir a sus necesidades, escribió artículos políticos en The Annual Register, una revista recién fundada. El marqués de Rockingham lo tomó a su servicio en 1765 y lo hizo elegir diputado. A partir de entonces, Burke se consagró al Partido Whig reformista en cuerpo, alma y pluma. Convirtióse en personaje central y principal factor de cohesión de su grupo. Para usar una expresión moderna, Edmund Burke era decididamente liberal en su manera de pensar y al propio tiempo un conservador en su actitud. Con el tiempo sería uno de los más severos críticos de la Revolución Francesa. Era partidario del antiguo orden en Europa y, en lo referente a Inglaterra, del orden establecido por los acontecimientos de 1688 a 1689 y por toda la evolución jurídica y social anterior a la Gloria Revolución. Sus armas en este combate eran sus discursos, minuciosamente preparados y por regla general patéticos e interminables. Caracterizábanse a veces por una violencia inaudita, puesto que Burke dominaba mejor la lengua inglesa que su temperamento irlandés, pero la palabra no fue el único vehículo de sus ideas. Uno de sus escritos más célebres, aparecido en 1770, ostenta un título revelador: Reflexiones sobre las causas del actual descontento. Burke exige que se devuelva la autoridad a los partidos para contrapesar las aspiraciones del soberano a un poder más o menos absoluto. La aristocracia debe declarar la guerra a la corrupción, aceptar su parte de responsabilidad ante el pueblo y, por último, defender las libertades inglesas. Este programa constituyó la base de su acción parlamentaria desde 1765. Burke pertenecía a aquel grupo de hombres a quienes Jorge III creía deshonrar con el nombre de rebeldes, porque no querían someterse a su real voluntad. Por lo demás, Burke se hallaba muy bien relacionado con las personalidades más eminentes de la época. Entre otros, su grupo acogió a un joven combativo, Carlos Jacobo Fox, un bohemio impenitente. Carlos Jacobo Fox. Fox era el fenómeno de su tiempo. En su infancia demostraba ya tales cualidades que su padre, político de cierto nivel y muy objetivo, decía que observaba a su hijo con respetuosa admiración. A los 20 años, Fox era diputado y poco después formaba parte del gobierno británico. A los 24 años pesaban sobre él deudas por valor de 140.000 libras. Su padre pagó la mayor parte de estas con bastante dificultad, aunque también con cierta satisfacción, porque el joven Fox había superado todos los límites. De 1770 a 1780, Fox fue el mayor prodigio de la sociedad británica. Nadie como él se hacía traer del extranjero tejidos tan preciosos, nadie lo aventajaba en beber, en jugar fuerte y perder, con una sonrisa, tan fabulosas cantidades. Nadie sino él obtenía préstamos tan increíbles. Pedía prestado al primero que llegaba, a sus amigos y conocidos, a los usureros, hasta los camareros de los diversos clubes a que asistía. Se ha dicho incluso que Fox consiguió sumas cedidas por el legendario caballero Casanova, que no acostumbraba a prestar, sino al contrario. El estado financiero de Fox cayó por fin en un desorden indescriptible, pero el muchacho no se preocupaba en absoluto. Una noche en que perdió en el juego cantidades mucho más importantes que de ordinario, unos amigos acudieron presurosos a su casa para evitar que se suicidase. Lo encontraron instalado en un cómodo sillón, dispuesto a leer a Homero. ¿Qué otra cosa puede hacer?, se les indicó cuando uno ha perdido su último chelín. Fox vivía feliz gracias a su ingenio y a su increíble vitalidad, y se desenvolvía en los más diversos terrenos. En literatura consagraba admiración sin límites a Shakespeare y a Joyce, Dante, Virgilio y Homero. Quienes conocían a Fox apreciaban su buen corazón, encantadora afabilidad y cualidades incomparables. El gran historiador Macaulay
pudo encontrar personas que habían llegado a conocer a Fox y que se referían a él con profunda emoción. Samuel Johnson, que le abrió las puertas de su club, le rendía homenaje a su modo. El rey es mi señor, pero Fox es mi amigo, lo que en labios de Johnson significaba mucho. Gibbon, el gran historiador, afirmaba que en Fox se aunaba una fortaleza sobrehumana con la dulzura y simplicidad de un niño, y añade, quizás no hubo jamás ser humano tan desprovisto de malicia, vano orgullo o falsedad. Es cierto que Fox jamás presumió de virtudes que no poseyera. Decadencia mental del monarca. Es obvio decir que un ser dotado de tal dinamismo, primer elegante de los clubes y león de los salones de moda, no podía pasar inadvertido en la Cámara de los Comunes. Lo que obligó a oír a sus honorables miembros supera cuanto puede imaginarse. Fox estaba dotado de una elocuencia en verdad sorprendente. Fiábase a la inspiración del momento y se granjeaba la simpatía del auditorio gracias a su auténtico entusiasmo y no menor gentileza. Burke consideraba a Fox el más asombroso polemista que el mundo hubiera conocido. Por ello no debe extrañar que, ayudado por el teórico Burke, Fox infundiera nueva vida al partido Wright, partido dotado ahora de un programa perfectamente delimitado y asentado sobre la tradición. Pero el monarca, con Federico North, era capaz de contener a la oposición. De 1770 a 1780 fue el dueño indiscutido de Inglaterra, gran triunfo de su vida. De todos modos, se percataba de que lo pagaba muy caro, perdiendo la popularidad de los primeros años. Tal vez Jorge lo tomó demasiado a pecho, pues su sistema nervioso padeció mucho en lo sucesivo y su salud declinó cada vez más. En 1765 se vio obligado por primera vez a reposar. Circuló el rumor de que el monarca padecía una enfermedad de pecho, pero lo cierto era que el rey no dominaba sus facultades y se resentía de los primeros accesos de desequilibrio mental. El primero de ellos fue algo benigno y pareció que el rey se restablecía pronto por completo, aunque en realidad lo amenazaba una terrible recaída. Jorge presentía la crisis. Un día se le oyó murmurar: «Dios mío, si pudiera morirme al menos, me estoy volviendo loco». Padecía atroces jaquecas y a menudo se hacía cortar los cabellos, imaginándose así que disminuía el insoportable peso que le oprimía la cabeza. Por último, las crisis fueron cada vez más violentas y en muchas ocasiones hubo que ponerle la camisa de fuerza. Jorge III tenía preocupaciones mayores. Los colonos de América. En el Parlamento la oposición no le dejaba una hora de reposo e incluso hacía suya la causa de los colonos americanos. Jorge no veía en torno suyo más que infames rebeldes. Wilkes, sus partidarios, los Wright progresistas, los americanos, todos pertenecían a la misma ralea. En cierto modo tenía razón, pues la oposición en Inglaterra y en América combatía por los mismos conceptos e ideales de libertad. Las colonias americanas se separan. Formación de un espíritu americano. Las colonias de América rechazaban a la madre patria. Todo empezó de un modo inesperado y sin que nadie pudiera calcular el alcance de los acontecimientos. Imposible sería reunir en una sola fórmula todos los factores que contribuyeron a la fatal ruptura. Algo aparecía evidente, sin embargo, se había formado ya un espíritu americano. Tarde o temprano este espíritu se transformaría en un nacionalismo americano más intenso que la influencia europea, evolución que no se había producido todavía a mediados del siglo XVIII, pues aún se sentían en comunidad con Inglaterra. Los colonos afectaban los principios liberales, tal como se profesaban en la Gran Bretaña. Cuando el monarca quiso aplicar su mismo sistema de gobierno personal a las colonias, tropezó de pronto con una viva resistencia. La oposición en Inglaterra y en América fueron en cierto modo aspectos de una misma cuestión. De hecho, Pitt, Burke y Fox presentaban las mismas exigencias que los rebeldes de América y defendían la causa de los americanos con la convicción de que era también la propia, ya que si la libertad perecía en América, sucumbiría también en Inglaterra. Con los años la libertad acabó por triunfar en ambas partes. Ningún impuesto sin representación. Puede afirmarse que fue Jorge Grenville quien empezó la partida. Si Pitt había podido ofrendar el Canadá a su soberano fue solo después de haber gastado mucho para llevar adelante las operaciones. Por consiguiente, urgía reducir considerablemente la deuda pública, ya que las nuevas colonias exigían aún importantes sacrificios financieros. Era indispensable hallar nuevas fuentes de recursos en brevísimo plazo y Grenville dirigió sus miradas a América. En un principio, la corona se reservó el derecho de imponer tasas sobre ciertas mercancías introducidas en América, aunque tales derechos de entrada se percibían en forma muy irregular. Como los colonos se ponían de acuerdo para obstaculizar la ley y el contrabando florecía como rosas en mayo, Grenville ordenó reforzar la guardia del litoral e hizo votar un impuesto sobre el azúcar introducido en América.
En 1765 impuso en las colonias el impuesto del timbre, corriente en la metrópoli y en otros países de Europa, a cuyo tenor todo documento debía ser presentado en hojas de papel timbrado, facilitadas por determinados funcionarios. Al propio tiempo, los libros, periódicos y naipes debían estar provistos de un timbre de un valor preciso. Los recursos así obtenidos costearían los gastos de administración y las tropas coloniales. La ley del timbre fue aprobada por el Parlamento después de un debate incoloro y sancionada poco después por la firma del monarca. En sí, no dejaba de ser razonable que la colonia contribuyese al sostenimiento de las tropas indispensables para su defensa, y tal era el punto de vista de Grenville y de sus colegas, pero el Parlamento no podía prever que esa ley desencadenaría al otro lado del océano una oposición como no se viera jamás. En las colonias, esta tasa afectaba prácticamente a todas las clases sociales, y por ello los americanos se sublevaron como un solo hombre. Consideraban la ley del timbre como una amenaza no solo para la vida económica de su país, sino también para sus libertades políticas. Desde entonces se precipitaron los acontecimientos en el continente americano. En 1765 se reunieron en Nueva York delegados de 9 colonias y proclamaron que no podía imponerse a los ciudadanos ingleses, tanto si residían en Inglaterra como en las colonias, ninguna contribución que no hubiese sido admitida por sus representantes. Como los colonos americanos no estaban representados en el Parlamento de Londres, éste no tenía la menor competencia para votar impuestos exigibles en suelo americano, y en consecuencia solo podían ser aprobados por representantes de las colonias. En Boston y otras ciudades el populacho saqueó las casas de los anglófilos, y los funcionarios británicos fueron injuriados y maltratados. Pitt no exageraba ciertamente cuando afirmaba que las colonias se hallaban en plena rebeldía, por así decirlo. Los hijos de la libertad, cuando el gabinete y sus partidarios se enteraron de la tempestad desencadenada en América por las nuevas contribuciones, al principio quedaron sorprendidos y luego se indignaron. Ni el soberano ni el gabinete británico se consideraban unos tiranos, en modo alguno pretendían avasallar a los colonos americanos y simplemente les parecía muy equitativo que los colonos cooperasen con la parte que les correspondía en proporcionar recursos necesarios para el imperio. El gobierno no exigía nada más. Sin embargo, Guillermo Pitt y la oposición parlamentaria no juzgaban las cosas desde el mismo punto de vista. Pitt pronunció sobre la ley del timbre uno de los más notables discursos de toda su carrera, diciendo: «Soy de la opinión que este reino no tiene derecho a imponer tasas a las colonias. Cuando en el seno de esta Cámara proporcionamos o concedemos cualquier cosa, proporcionamos o concedemos lo que nos pertenece. Pero cuando imponemos contribuciones a las colonias de América, ¿cuál es entonces la situación? Damos y concedemos a vuestra majestad lo que pertenece al pueblo de América». Los americanos que luchaban por vivir libres fueron denominados hijos de la libertad durante un debate parlamentario, y como era de esperar, los americanos adoptaron la frase. Los comerciantes de Londres, Liverpool y otros núcleos mercantiles se asustaron del boicot hecho por los americanos en las mercancías inglesas, ya que el comercio con América constituía uno de sus principales recursos. Este aspecto puramente económico de la cuestión contribuyó a que el sucesor de Grenville pidiera y obtuviera la abolición de la ley, recordando sin duda una frase de Benjamin Franklin, convocado ante el Parlamento para que informara acerca de la situación en ultramar. Cuando se le preguntó si los colonos no acabarían por aceptar por fin la ley del timbre, Franklin fue categórico: «Jamás, como no sea por la fuerza de las armas». La abrogación de la ley del timbre causó muy favorable impresión. Las colonias celebraron festejos extraordinarios y se brindó ampliamente, sobre todo con vino de Madeira, la bebida favorita de los americanos, en honor de la libertad y de sus patrocinadores ingleses. El más aclamado fue Pitt, pero el monarca recibió igualmente su parte del homenaje. Nueva York exageró el entusiasmo erigiéndole una estatua y llamándolo el restaurador de la libertad. De todas formas, la desconfianza no desapareció de los ánimos. Pronto soplarían nuevos vientos de rebeldía. Sin duda, Jorge III quedó solo, halagado a contrapelo, al enterarse de que al otro lado del Atlántico se le saludaba con aquel importuno sobrenombre de restaurador de la libertad. El monarca no sentía más que desconfianza hacia el simple concepto de libertad política. Para él el vocablo era casi sinónimo de rebeldía, incluso aludió a aquel motín contra naturaleza de los americanos. Desde el principio del problema, Jorge consideró siempre que era imposible ceder a las exigencias de los colonos. Creía poder mantener sin desviarse una pulgada el derecho que tenía la Gran Bretaña a imponer contribuciones en América, y solía decir que haya impuestos, por lo menos uno solo, para salvaguardar los principios.